Ahora en C5N, fuertes declaraciones de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, a 48 horas de la liberación de los presos políticos, cuando se cumple una semana del ataque perpetrado por Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Pablo. Así es, Edmundo González Urrutia, el ninguneado candidato a presidente con elecciones que nunca quedaron claras y realmente definidas, ¿no? En Venezuela en el año 2024, tuiteando esto, que tiene que ver con lo que se está esperando, que es la liberación de las personas detenidas. Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1%, dice, de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando sin información clara, sin listas, sin certezas. Mi hija ha estado presente todos los días acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios, exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales. La espera prolongada no es neutral, genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías. La libertad no se anuncia, se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre, porque claro, se habla de más de 800 presos políticos y hasta ahora los liberados son 12. Claro, la complejidad de los números, ¿no? Para tratar de saber realmente cuántos son, porque los datos oficiales pueden hablar de más de 800, de los cuales 700 son hombres y más de 100 también pueden ser mujeres. Hay sectores de la oposición a lo que fue el gobierno de Maduro, de Delcy Rodríguez, que dicen que son más de 1.200 los números. Exacto. Claro, cuando no hay cifras realmente oficiales, eso cuesta y mucho. La preocupación en Argentina está puesta y el foco sobre dos compatriotas. Uno de ellos, saben ustedes, es Agustín Nahuel Gallo, un gendarme de 34 años que intentó entrar por tierra de Venezuela el 8 de diciembre del 24, el año electoral. Estaba de vacaciones, fue a visitar a su mujer y a su hijo, fue detenido en la frontera y acusado fuertemente de maniobras desestabilizadoras. Por otro lado, Germán Giuliani es un abogado penalista que entró a Venezuela en abril del 25, detenido en la semana del 23 de mayo del año pasado, acusado de intentar sabotear elecciones regionales y legislativas en Venezuela. Desde el 21 de diciembre la familia no sabe nada. Es realmente desesperante y angustiante. Y hay otro ciudadano argentino-israelí que también hasta ahora se entiende que estaría en misma situación. Es el dato que aún cuesta un poco más confirmar, pero por ahí está la situación. Perfecto. También. Vamos a tomar contacto con Fernanda Cornejo justamente para hablar de este tema y porque la expectativa, pero la angustia y la preocupación sigue creciendo respecto de la posible liberación de los presos políticos. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? No, encantada. Bueno, los escuchaba atentamente. Efectivamente, en este momento se siguen liberando otros presos políticos, principalmente del Helicoide. Según la información que entregó la ONG Foro Penal, son 17 en este momento. Se actualizó recién esta información. Los excarcelados, hay italianos, hay venezolanos y hay españoles. Esto claramente genera una molestia en Edmundo González Urrutia, quien, según señaló el sector de la oposición, ganaron con el 92% de la votación favorable, según las actas que ellos recabaron en 2024. Reclaman que no se ha liberado la totalidad de los presos políticos porque justamente ese es el mandato de Estados Unidos. Son distintas fases las que se contemplan en este proceso de liberación. En esta primera fase solo se hizo referencia a aquellos prisioneros políticos que están en el Helicoide. Claro. Hay 3 tipos de cárceles que están haciéndose cargo de la privación de libertad de personas que eran adversarias a la gestión de Maduro, o algunos compañeros de prensa también de otros países que fueron encarcelados ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de Nahuel Agustín Gallo y los otros 2 compatriotas de ustedes que están allá en Venezuela, ellos no están en el Helicoide, ellos están en Rodeo 1 y eso no se contempla la liberación de esos prisioneros en esta primera fase. En realidad, Fernanda, lo que entiendo es que es la última vez que lo vieron a Nahuel Gallo particularmente fue en ese sitio. Tampoco hay demasiadas certezas, porque claro, al no haber una verdadera información oficial, no se sabe exactamente dónde está. El reporte es por testimonios de quienes estuvieron o que han compartido momentos en el transcurso de la detención, ¿no?
Claro, María, de hecho, es lo que dice la información que tenemos a través de su esposa, María, que ella dice que está en Rodeo 1, pero justamente se da a entender que en una primera fase él estuvo en el helicoide y que posteriormente fue trasladado a Rodeo 1, pero efectivamente si es que no está en el helicoide, difícilmente va a ser excarcelado en esta primera fase de liberación. Además que entendamos quiénes están marcando este pulso de la liberación de los prisioneros. Es Estados Unidos. Acá Delcy Rodríguez y todo el equipo de la gestión que se mantiene en esta transición están acatando órdenes de Estados Unidos y son ellos quienes, con negociaciones por fuera, con otro tipo de incentivos, están llevando adelante esto. Y ahí aprovecho, Mari y Pablo, de puntualizar en qué va todo esto a una semana de lo sucedido. El sábado pasado estábamos tratando de buscar otras explicaciones. En este momento tenemos un poco más de claridad. Hay tres vertientes, tres variantes que quiero que analicemos juntos. Por un lado está el humanitario, que ya lo veníamos conversando hasta ahora con la excarcelación, que según lo ha detallado Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, es el inicio y una señal de paz que lo valoró de muy buena manera Estados Unidos. En el medio está lo que se realizó el día de ayer, la reunión de los empresarios petroleros, los inversionistas con Donald Trump, donde está todo dispuesto para poder hacer el trabajo de refinería. Sin embargo, hay deudas que se contrajeron hace muchísimos años atrás, hace casi 7 años, que están exigiendo estas empresas que sean devueltas para poder iniciar cualquier trabajo con el petróleo venezolano. Y Donald Trump tiene la urgencia de acceder a ese petróleo. Y en un tercer brazo es el brazo político, donde ayer Delcy Rodríguez, a través de su Cancillería, aclaró que están retomando relaciones diplomáticas que fueron rotas hace 7 años y que ya se está trabajando en eso, junto con que los representantes que estaban en ese momento de la Embajada Argentina, que estaban siendo representados por Brasil, en este momento van a ser representados por Italia. Es información que nos llegó hoy en la mañana desde Casa Rosada. Exactamente. Bueno, y además la delegación de Estados Unidos diplomática para intentar reanudar esa situación que estaba cortada, entiendo yo que desde el 2019, ¿no, Fernanda? Claro, van 7 años de relaciones diplomáticas completamente congeladas y ayer un embajador, que es el representante de los Estados Unidos, que se llama John McNamara, él era el encargado de asuntos económicos de Estados Unidos en Bogotá, y él se mueve a Venezuela con esta primera señal, primera visita, me imagino que muchísimo tiempo que no se registraba desde Estados Unidos a Caracas, y él va acompañado de otros emisarios también de Estados Unidos. Él tuvo un rol muy importante en Irak y en Afganistán. Es una persona que tiene una amplia trayectoria en misiones de este tipo y que también deja muy en evidencia que el espíritu de los Estados Unidos es muy similar al que ocurrió en Irak y en Afganistán. Recordemos que cuando se hace toda esta invasión en Irak, Estados Unidos decía que tenían armas de destrucción masiva. Hasta el día de hoy seguimos esperando que se den a conocer cuáles son y dónde están esas armas de destrucción masiva, que fue la motivación y la justificación que usaron los estadounidenses y el gobierno de turno para intervenir en territorio iraquí. Y ahora lo que nos llenaron la retórica sobre el cártel de los soles, bueno, el mismo Departamento de Justicia tuvo que salir a aclarar de manera más o menos bochornosa que no existe tal cártel de los soles, y cuando Estados Unidos intenta decir, bueno, pero Nicolás Maduro está vinculado al Tren de Aragua, que sí es una organización narcocriminal con antecedentes muy amplios, y ahí dicen sí, pero no hay ninguna información que concluya desde el Departamento de Justicia, las informaciones de la DEA, de la CIA, del FBI, incluso información que proporcionó Naciones Unidas, que vincula a Nicolás Maduro con el Tren de Aragua. Entonces, en este momento, las acusaciones que se esbozaron y se ingresaron y se le leyeron a Nicolás Maduro el lunes pasado en el Tribunal Federal del Tribunal Federal del Sur de Manhattan, no deja en claro cuál sería realmente la conexión que tendría con los cargos que se le acusan, así que vamos a tener que esperar hasta el 17 de marzo para saber realmente en qué se basan todas estas acusaciones. No, realmente tremendo cómo naturalizamos, ¿no?, este tipo de información que se ha conocido en la semana y que es aberrante. Quería sumar a lo que decía Fernanda con respecto al petróleo, ¿no?, que es la palabra que más se escucha, el tema de los recursos que tanto le interesan a los Estados Unidos por este petróleo pesado. En esta reunión que hubo en la semana,
con Donald Trump y también con los empresarios petroleros cuando fue consultado uno de ellos que cuando se tuvo que ir de Venezuela, él mismo le dijo que fue en el 2019, cuando ya la situación se había tornado insostenible. ¿Por qué? Obviamente por las sanciones, por los embargos y por las medidas que Estados Unidos tomaba contra Venezuela. Hacía inviable el negocio y tuvieron que irse. Claro, ahora piden compensación, claramente, pero no se podía trabajar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cada vez sancionaba y más fuerte, ¿no?, a Venezuela, y ni siquiera ese negocio rentable podía fluir de la manera que tenía que hacerlo. Sin duda. Ahora, Fernanda, a mí me da la sensación que tenemos que dividir las cosas. Una cosa es la intención que tiene Estados Unidos, que me parece que ha quedado bastante claro que su único interés es el petróleo, por supuesto, y después toda la cuestión humanitaria, cómo viven los venezolanos, si van a ser libres en su accionar, en su vida diaria. Poco le importa, parecería, a Estados Unidos. De hecho, al principio vieron que ni siquiera hablaba de los presos políticos, ni siquiera los mencionó, no los tenía en cuenta. Después, bueno, a partir de que empieza la liberación, asegura que había dado de baja esa segunda intervención a Estados Unidos porque había empezado el proceso de liberación. Pero parecería ser como la excusa eso, y no la verdadera intención, ¿no? Es bastante lineal, me parece, Mari, eso. Tiene más que ver con la legitimidad que le entregan a Delcy Rodríguez con la liberación de los presos políticos. Estados Unidos le importa que le vaya bien a Delcy Rodríguez, necesita que le vaya bien a Delcy Rodríguez y que respeten su liderazgo. Entonces saben que con esta vertiente humanitaria logran generar esta reconstrucción de paz, como mismo lo mencionó Estados Unidos. A Donald Trump evidentemente no le importa ni la democracia, no quiere hacer ninguna reconstrucción democrática, ni restitución familiar, ni que aquellos venezolanos que tuvieron que hacer salidas forzosas de su país retornen de manera pacífica. Eso a Estados Unidos le importa nada. Lo que sí le importa, efectivamente, Mari y Pablo, es el petróleo, es tener acceso a rutas, a riquezas, a hidrocarburos. Es por eso también que no es solamente Venezuela el único país que está involucrado en todas estas amenazas de Donald Trump. Está metido Cuba, está metido Irán, está metido México, bueno, Nigeria lo atacó la semana pasada, le importa muchísimo Panamá por el tema de rutas, le importa muchísimo Groenlandia también por el tema de rutas. Entonces finalmente estamos aquí enfrentados a las dos grandes obsesiones de Donald Trump, las rutas y la riqueza, que en este momento en el caso de Venezuela se encarna en el petróleo. Fernanda, estamos hablando de todo esto en la semana que también Donald Trump pide un incremento del 50% en el presupuesto militar, que es brutal, ¿no? Estamos hablando de $1,5 billones de dólares, una cosa realmente monstruosa, como quien se prepara realmente para una contienda bélica enorme y extendida. Me pregunto por Rusia, por China, te pregunto para saber cuáles son las acciones. Hace pocos días atrás también hablábamos de la interceptación por parte de los Estados Unidos de otro petrolero, en este caso bajo bandera rusa. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Sigue tensa? ¿Se está negociando? Porque no se escucha mucho de estos grandes jugadores a nivel mundial. Bueno, en el caso de lo de Estados Unidos, del aumento del 50% del presupuesto en defensa, es el más alto en la historia de Estados Unidos. Yo sé que Estados Unidos ha estado metido en cosas. Es el más alto que se prevé para el 2027. Y desde el inicio del 2025, Donald Trump venía dando muchas pistas y muchas claves de lo que se venía. Emplazó a la OTAN para que subieran el 5% del Producto Interno Bruto de los aportes que entregaban y destinaban a defensa, porque decía que Estados Unidos no tenía riesgo de guerra, estaba poniendo mucho más que los otros miembros de la OTAN, entonces que era completamente injusto. Bueno, ahora vemos que se explica un poquito también cómo se está parando frente a la OTAN, caso Groenlandia, caso Ucrania, eso se explica muy fácilmente. Y en cuanto a Rusia y a China, ellos tienen otro tipo de funcionamiento. El Oriente funciona con otros tiempos de Occidente. Cuando hacen el secuestro del petrolero hace 2 días que tenía la bandera rusa, lo que hicieron desde la Cancillería de Putin fue decir, cuiden a las personas que estaban a bordo de ese barco, pero nos remitió. Ustedes saben cuáles son las normas que hay que cumplir respecto de este tipo de incautaciones. Cúmplanlas. Ese fue el mensaje. Pero Rusia, en paralelo, lo que ha estado haciendo es atacar sin parar y sin respirar Ucrania. Algo que también son tantos focos de conflicto constantes que se va perdiendo de vista, pero el ataque de Rusia, las hostilidades han sido cada vez más altas en las últimas 2 semanas, luego de que Zelensky fuera a visitar a Donald Trump a Mar-a-Lago, intentara negociar los distintos puntos de negociación y que finalmente están avanzando, pero no de manera favorable a Ucrania.
Entonces, me parece que cada uno está ahí con sus propios negocios, con sus propios tiempos, pero las respuestas de Oriente son mucho más lentas que las de Occidente y me parece que eso le ha jugado muchísimo a favor. La reunión que tuvieron hace un tiempo en China, cuando se juntaron a mostrar toda la artillería militar que tienen en China, hicieron este desfile hace un par de meses y estaban reunidos todos los líderes orientales allá. Bueno, esas son señales de la manera oriental de hacerla. Si es que los tocan, bueno, van a tener algún tipo de represalia eventual. Por último, Fernanda, y ya para no robarte más tiempo, ¿cómo lees esta decisión ahora de Donald Trump de tener esta reunión con María Corina Machado después de, en una primera etapa, prácticamente la había denostado, había dicho que no tenía ni siquiera la fuerza política para hacerse cargo de esta transición y ahora dice que la recibe con aplausos y alfombra roja prácticamente? ¿Cómo es este cambio de actitud repentino? Hay que ver si llega con el premio Nobel, porque le había ofrecido el premio Nobel, quizás con eso, por eso la está esperando con tantas ansias, pero no, creo que es relevante lo que está haciendo Trump. Él confunde mucho a las personas, a Zelensky lo humilló, le dijo, bueno, váyase, va a estar todo bien, tranquilo, lo vuelve a recibir, lo humilla de nuevo. Entonces, ir a meterse a la Casa Blanca es muy complejo, hay que tener hay que tener mucha gallardía para pararse frente a Donald Trump y que no te humille. Lula da Silva, por ejemplo, ha elegido solamente lugares neutrales para reunirse con el presidente estadounidense, nunca ha querido ir al Salón Oval. Me parece que puede ser un momento muy complicado para María Corina y que le va a decir esas mismas cosas que le dijo todo este tiempo, se las va a decir de frente y va a ser un momento incómodo. Y a su vez agrego una variable, Delcy Rodríguez también se quiere reunir con Donald Trump. Y es algo que me parece podría eventualmente coincidir con el día que va a estar María Corina allá en Estados Unidos y que obviamente Donald Trump, me imagino, va a querer priorizar su ejercicio de virrey antes que su ejercicio de conseguir este Nobel de la Paz y que no se enoje la oposición venezolana. Fernanda, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la información que nos has brindado. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y por supuesto,